Bienvenidos a mi canal Bienestar y Riqueza. En este vídeo de hoy os quiero enseñar algunas curiosidades de Euromillones, cómo funciona, algunos datos estadísticos para ayudaros en la elección de la combinación ganadora y algunos consejos que a mí me han funcionado muy bien. En futuros vídeos os voy a enseñar muchos trucos para aumentar drásticamente la posibilidad de ganar algún premio en Euromillones. ¿Estáis preparados? Pues vamos a empezar. Euromillones es la lotería que reparte el premio más grande a nivel europeo y una de las loterías con el premio más grande a nivel mundial. El primer sorteo de esta lotería se celebró el 13 de febrero del 2004 y participó España, Francia y Reino Unido. Posteriormente, unos meses más tarde, el 8 de octubre del 2004, se unieron los países Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. ¿En qué consiste el juego? Sobre un total de 50 números numerados del 1 al 50 se tienen que elegir 5. Por ejemplo, yo voy a elegir el número 4, el número 16, el número 23, el número 35 y el número 47. Una vez seleccionados estos 5 números, sobre un total de 12 estrellas numeradas de la 1 a la 12 se tienen que elegir 2. En este caso yo voy a elegir la estrella número 5 y la estrella número 11. Esto es lo que se conoce como una apuesta sencilla. ¿Cuándo se juega? Los sorteos se realizan todos los martes y todos los viernes en la ciudad de París y se pueden seguir en directo en diversas páginas web, como por ejemplo loteriasapuestas.es. También se pueden seguir en directo en diferentes cadenas estatales. ¿Dónde puedo comprar mi boleto? Los boletos se pueden comprar de manera presencial en administraciones de lotería y estancos autorizados, y también existe la posibilidad de la venta online. Yo os he dejado un link de euromillones.com.es, pero podéis utilizar muchos otros. ¿Cuánto cuesta? La apuesta sencilla cuesta 2,5 € y consiste en elegir 5 números y 2 estrellas. También se pueden jugar apuestas múltiples, hasta un máximo de 10 números y 5 estrellas, lo que daría como resultado 2.520 apuestas sencillas con un coste total de 6.300 €. Casi nada. ¿Cuánto se puede ganar en Euromillones? Hasta la fecha, el máximo premio otorgado ha sido de 190 millones de euros. Ya ha sucedido en 4 ocasiones. La primera ocasión sucedió el 10 de agosto del 2012 en Reino Unido. La segunda ocasión sucedió el 24 de octubre del 2014 en Portugal. La tercera ocasión sucedió el 6 de octubre del 2017 en España. Y la última vez que ha sucedido esto ha sido el 8 de octubre del 2019 en Reino Unido. Existen premios de 13 categorías diferentes. La primera categoría corresponde a 5 números y 2 estrellas. La segunda categoría corresponde a 5 números y 1 estrella. La tercera categoría, 5 números. Y así sucesivamente hasta la categoría decimotercera, donde solo es necesario acertar 2 números. ¿Cómo se calculan las probabilidades? La probabilidad de ganar un juego es igual a los casos favorables dividido los casos posibles. Los casos favorables son el número de sucesos exitosos a nuestra experiencia, por ejemplo, acertar un resultado. El número de casos posibles es la suma de todos los casos favorables más todos los casos que no lo son. Por ejemplo, si tiramos una moneda al aire y elegimos cara, el número de casos favorables sería 1, cara, y el número de casos posibles sería cara y cruz, es decir, 2. La probabilidad de ganar sería 1 partido entre 2, o lo que es igual, tendríamos un 50% de probabilidad de ganar. Por el contrario, si tiramos un dado y elegimos el número 3, el número de casos favorables sería 1, el número 3, y el número de casos posibles sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, tendríamos 6 casos posibles. La probabilidad de ganar sería de 1 partido 6, o lo que es lo mismo, tendríamos una probabilidad del 16,6%. Si al tirar un dado, en lugar de un número pudiéramos elegir 3, por ejemplo, el 1, el 3 y el 6, el número de casos favorables sería 3. Como el número de casos posibles se mantendría, seguiríamos teniendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, es decir, 6 casos posibles,
La probabilidad de ganar en este caso sería 3 partido 6, igual al 50%. Es decir, al aumentar el número de casos favorables tendríamos la misma probabilidad que la de acertar el lado de una moneda. Para acertar el máximo premio de Euromillones es necesario acertar 5 números de 50 posibles y 2 estrellas de 12 posibles. No importa el orden, así que la probabilidad quedaría de la siguiente forma. Para acertar el primer número tendríamos 5 casos favorables y 50 casos posibles, con lo que la cosa quedaría como 5 partido 50. Para acertar el segundo número, y suponiendo que acertáramos el primero, nos quedaría como 4 partido 49. Hemos restado 1 a los casos favorables y 1 a los casos posibles, ya que si han salido no se pueden repetir. El tercer número quedaría como 3 partido 48, el cuarto número quedaría como 2 partido 47 y el último número quedaría como 1 partido 46. Si multiplicamos todas estas probabilidades anteriores nos daría una probabilidad de entre 2.118.760. De la misma forma vamos a calcular la probabilidad de acertar 2 estrellas. Para acertar la primera estrella tendríamos 2 casos favorables y 12 posibles. Y para acertar la segunda estrella tendríamos un caso favorable y 11 posibles. Recordad que al igual que antes hemos restado 1 a los casos favorables y 1 a los casos posibles, ya que si han salido no pueden volver a repetirse. Por lo que la probabilidad de acertar las 2 estrellas quedaría como 1 partido 12 multiplicado por 1 partido 11, igual a 1 partido 66. Si multiplicamos ambas probabilidades, nos da que la probabilidad de acertar el primer premio de Euromillones sería de 1 entre 139.838.160. Esta fórmula se puede simplificar como factorial de n dividido factorial de k multiplicado por el factorial de n menos k, donde n es el número de elementos totales del sorteo, para el caso de Euromillones 50. K es el número de elementos que podemos elegir, para el caso de Euromillones 5, con lo cual la fórmula nos quedaría como factorial de 50 dividido entre factorial de 5 multiplicado por el factorial de 50 menos 5. Si aplicamos lo mismo a las estrellas tendríamos factorial de 12 dividido entre factorial de 2 multiplicado por el factorial de 12 menos 2. Por último, si aplicamos las dos fórmulas anteriores para los números y para las estrellas, el resultado nos daría 139.838.160, que es el mismo resultado obtenido anteriormente. ¿Cuáles son las posibilidades de ganar en Euromillones? Como era de esperar, al ser un sorteo que reparte cantidades de dinero tan altas, las probabilidades de ganar son muy bajas. Para los acertantes de primera categoría sería de 1 entre 139.838.160. Para los acertantes de segunda categoría sería de 1 entre 6.991.908. Y así sucesivamente hasta los acertantes de decimotercera categoría, que tendrían una posibilidad entre 22. Adicional a estos premios existe otro concurso llamado el Millón, en el cual cada país asigna un código único a cada apuesta realizada en su país, y al finalizar el sorteo se elige un código de entre todos los asignados para ese país, resultando un único acertante de 1 millón de euros. La suma de todas estas probabilidades nos da una de entre casi 13. La fórmula es mucho más sencilla de lo que pueda parecer. El primer paso sería conocer el número de combinaciones posibles que existen. De otros vídeos que podéis ver en mi canal sabemos que son 139.838.160. El siguiente dato a conocer sería el número de sorteos que existen semanalmente. Este dato también lo explico en otros vídeos del canal y son 2. Por lo que si dividimos el número de combinaciones por el número de sorteos semanales, obtenemos que tendrían que pasar 69.919.080 semanas. Para pasarlo a años será suficiente con multiplicar por 7 y dividir por 365, con lo cual, redondeando, obtendríamos un resultado de 1.340.914 años, que indicaría que no sería una buena táctica jugar siempre la misma combinación y pensar que en algún momento tocará.
Afortunadamente, existen métodos para reducir drásticamente esta espera. Todos estos métodos y muchas otras cosas son las que os voy a explicar en futuros vídeos. Para saber si un boleto ha sido premiado, se puede optar a la visualización en directo del sorteo en diferentes cadenas estatales o mediante páginas que emiten el sorteo online. Os he dejado un enlace de www.euromillones.com.es. También se puede acceder a diferentes páginas web que ofrecen el resultado del sorteo prácticamente en tiempo real. Os vuelvo a dejar otro enlace de euromillones.com.es. También se puede comprobar en diversos medios de comunicación como periódicos, radio, teletexto, etc. Y por último, se puede comprobar el billete de manera automática en cualquier administración de lotería oficial al día siguiente del sorteo. ¿Tengo que pagar impuestos en caso de ganar? Cada país aplica su propia normativa. La normativa actual en España indica que se ha de pagar un impuesto del 20% sobre cualquier premio de lotería cuyo importe supere los 40.000 euros. Esto significa que, si nuestro premio obtenido está por debajo de esta cifra, no hay que tributar. En el caso de que supere los 40.000 euros, deberemos de tributar por la cantidad que exceda de 40.000 euros. A continuación, os detallo dos ejemplos. En el primer ejemplo, he supuesto un premio de 35.000 euros, con lo cual el impuesto a pagar sería de 0 euros al no exceder la cantidad de 40.000 euros. En el segundo ejemplo, he supuesto un premio de 50.000 euros. En este caso, tendríamos que obtener la diferencia de 50.000 menos 40.000 y a esta diferencia aplicar el impuesto del 20%, dando como resultado 2.000 euros a pagar, con lo cual el premio neto se quedaría en 48.000 euros. ¿Puedo cobrar mi premio si mi boleto está dañado? La recomendación es mantener el boleto en perfecto estado, para que pueda ser comprobado de manera automática por la Administración de Lotería. En el caso de que el boleto haya sufrido desperfectos en tal magnitud que impida la lectura automática del mismo, el procedimiento será un poco más largo, pero puede llegar a cobrarse el premio si se entrega lo que se haya podido conservar del décimo resguardo y esperando a que determinen si lo dan por bueno o si lo envían a la fábrica de moneda y timbre. Esta última se tomará mucho más tiempo, pero dispone de las herramientas necesarias para determinar si esos papeles que se han entregado corresponden a un décimo resguardo de lotería premiado. ¿Dónde puedo cobrar mi premio? En España, para cantidades inferiores a 2.000 euros, el premio podrá cobrarse sin ningún problema a través de cualquiera de las administraciones de lotería repartidas por toda España. Sin embargo, si la cantidad a cobrar es superior a 2.000 euros, el afortunado deberá de acudir a cualquiera de las siguientes entidades financieras concertadas con el Estado: Unicaja Banco, Banco Sabadell, BBVA, Bankia, CaixaBank, Ibercaja Banco, Cajasur, Kutxabank, Abanca Corporación Bancaria o Cajamar. En ambos casos podrá hacerlo efectivo a partir del día siguiente al del último sorteo en el que participe con su apuesta. ¿Cuándo caduca mi premio? Como se puede ver en el reverso del billete, el premio caduca a los 3 meses después de haberse celebrado el sorteo. ¿Cuáles son los números que más salen? He tomado como referencia algo más de 1.300 sorteos realizados hasta la fecha, lo cual indicaría que, en término medio, cada número de los 50 posibles tendría que haber aparecido una media de 130 veces. Como se puede observar, la mayoría de los números está entre el rango de 120 a 140. Pero existen excepciones al alza, como por ejemplo el número 23, que lo ha hecho en 155 ocasiones, el número 44, que lo ha hecho en 153 ocasiones, y el número 50, que lo ha hecho en 150 ocasiones. También existen excepciones a la baja, como el número 46, que lo ha hecho en 106 ocasiones, el número 33, que lo ha hecho en 109 ocasiones, y los números 41 y 22, que lo hicieron en 111 ocasiones. En la siguiente diapositiva os he representado los números por rango de apariciones.
El primer rango, el que va de 100 a 110 apariciones, son los números que menos aparecen. Solo lo hacen en promedio una vez de cada 13 sorteos. En el segundo rango, el que va de 111 a 120 apariciones, son los números que aparecen solamente una vez de cada 12 sorteos. En el tercer rango, el que va de 121 a 130 apariciones, son los números que aparecen una vez de cada 11 sorteos. En el cuarto rango, el que va de 131 a 140, son los números que aparecen una vez de cada 10 sorteos. En el quinto rango, el que va de 141 a 150, son los números que aparecen una vez de cada 9 sorteos. Y por último, en el rango de apariciones de 151 a 160, son los números que aparecen una vez de cada 8 sorteos en promedio. Dadas las diferencias mostradas entre los rangos de arriba y los rangos de abajo, la recomendación sería elegir los números de los rangos superiores, sobre todo cuando hace tiempo que no aparecen, y evitar en la medida de lo posible los de rangos inferiores, sobre todo cuando haga pocos sorteos que hayan aparecido. Por último, indicar que la imagen representada es bastante simétrica, con eje de simetría en 130. ¿Cuáles son las figuras que más salen? En esta ocasión os he querido representar en una gráfica la figura par e impar. En el eje de las X os he puesto las 6 posibles figuras que podemos tener, y en el eje de las Y os he puesto el tanto por ciento de apariciones que han tenido a lo largo de su historia. Como se puede observar, en el lado izquierdo de la gráfica tenemos la figura 5 pares y 0 impares, con un 2,3% de apariciones. Este tipo de figura sería, por ejemplo, la combinación 2, 4, 6, 8, 10, o bien la combinación 8, 14, 26, 38, 40. Existen multitud de combinaciones de este tipo. Por el contrario, en el lado derecho de la gráfica tenemos la figura 0 pares y 5 impares, con un 2,7% de apariciones. Este tipo de figura sería, por ejemplo, las combinaciones 1, 3, 5, 7 y 9, o bien las 7, 13, 25, 37, 39. Si cogemos un intervalo de confianza cercano a sigma 2, con un 94,86% de posibilidades, nos quedaríamos con las figuras 4 pares y un impar, 3 pares y 2 impares, 2 pares y 3 impares, o un par y 4 impares, siendo la que más aparece la figura con 2 pares y 3 impares, con un 36,04% de apariciones. Una combinación que cumple con este criterio sería, por ejemplo, la 7, 18, 25, 36, 39. En la siguiente gráfica os he querido representar la figura bajos altos. En el eje de las X he puesto las 6 posibles figuras que podemos tener, y en el eje de las Y os he puesto el tanto por ciento de apariciones que han tenido a lo largo de su historia. Como se puede observar, en el lado izquierdo de la gráfica tenemos la figura 5 bajos y 0 altos, con un 2,22% de apariciones. Este tipo de figuras sería, por ejemplo, la combinación 2, 11, 15, 21, 24. Por el contrario, en el lado derecho de la gráfica tenemos las figuras con 0 bajos y 5 altos, también con un 2,22% de apariciones. Este tipo de figura sería, por ejemplo, la combinación 26, 31, 35, 40 y 45. Si cogemos un intervalo de confianza cercano a sigma 2, con un 95,55% de posibilidades, nos quedaríamos con las figuras 4 bajos y un alto, 3 bajos y 2 altos, 2 bajos y 3 altos y un bajo y 4 altos, siendo la que más aparece la figura con 3 bajos y 2 altos, con un 34,27% de apariciones. Una combinación que cumple con este criterio sería la combinación 7, 18, 21, 36 y 39. En la siguiente gráfica os he querido representar la figura o el patrón números seguidos. En el eje de las X
he puesto las 7 posibles figuras que podemos tener y en el eje de las Y os he puesto el tanto por ciento de apariciones que han tenido a lo largo de la historia. Como se puede observar, en el lado izquierdo de la gráfica tenemos la figura 5 números seguidos que no ha aparecido nunca. Este tipo de figura sería, por ejemplo, la combinación 10, 11, 12, 13 y 14. A continuación, la figura 4 números seguidos tampoco ha tocado nunca. Este tipo de figura sería, por ejemplo, la combinación 23, 24, 25, 26 y 37. Si cogemos un intervalo de confianza cercano a sigma 2, con un 95,55% de posibilidades, nos quedaríamos con las figuras 2 consecutivos y 3 no consecutivos y la figura 5 no consecutivos, siendo la que más veces aparece la figura 5 números no consecutivos, con un 66,18% de apariciones. Un ejemplo de esta figura sería la combinación 3, 15, 32, 42 y 44. En la gráfica siguiente os he querido representar la figura o el patrón terminaciones iguales. En el eje de las X he puesto las 7 posibles figuras que podemos tener y en el eje de las Y os he puesto el tanto por ciento de apariciones que han tenido a lo largo de la historia de Euromillones. Como se puede observar, en el lado izquierdo de la gráfica tenemos la figura 5 terminaciones iguales, que como se puede observar no ha aparecido nunca. Este tipo de figura sería, por ejemplo, la 1, 11, 21, 31 y 41. A continuación tendríamos la figura 4 números con la misma terminación, que solo ha tocado el 0,15% de las veces. Un ejemplo de esta figura sería, por ejemplo, la combinación 14, 24, 34, 44 y 47. Si cogemos un intervalo de confianza cercano a sigma 2, con un 95,16% de posibilidades, nos quedaríamos con las figuras 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1 y la figura 1, 1, 1, 1, 1, es decir, todas las terminaciones diferentes, siendo la que más veces aparece la figura 2, 1, 1, 1, es decir, 2 terminaciones iguales y 3 terminaciones diferentes, con un 49,23% de apariciones. Un ejemplo de esta figura sería las 7, 17, 21, 34 y 48. En la gráfica siguiente os he representado la figura o el patrón misma decena. En el eje de las X he puesto las 7 posibles figuras que podemos tener y en el eje de las Y os he puesto el tanto por ciento de apariciones que han tenido a lo largo de su historia. Como se puede observar, en el lado izquierdo de la gráfica tenemos la figura 5 números en la misma decena, que como se puede comprobar solo ha aparecido el 0,08% de las veces. Un ejemplo de esta figura sería la combinación 1, 3, 4, 7, 9. A continuación tendríamos la figura 4 números en la misma decena, que solo ha tocado el 2,07% de las veces. Un ejemplo de esta figura sería la combinación 2, 5, 8, 9, 13. Si cogemos un intervalo de confianza cercano a sigma 2, con un 93% de posibilidades nos quedaríamos con las figuras 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1 y la figura 1, 1, 1, 1, 1, es decir, todos los números en una decena diferente. Atención a esta figura, que aunque mucha gente pueda pensar que es una buena idea seleccionar un número de cada decena para que esté repartido, en realidad este patrón solo sucede el 5,21% de las veces. Un ejemplo de este patrón sería la combinación 3, 17, 22, 34 y 44. La figura que más veces aparece es la 2, 1, 1, 1, es decir, 2 números en la misma decena y otros 3 números en decenas diferentes, con un 42,48% de apariciones. Un ejemplo de esta figura sería la 15, 17, 22, 34 y 44. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidaros de darle al botón de like y suscribiros al canal para que seáis los primeros en ver los siguientes vídeos, que van a ser muy interesantes. Os deseo muchos millones de felicidades y éxitos a todos. ¡Nos vemos!